Listo. Entonces, como lo tenemos programado, ahora, ahora lo que vamos a hacer, después de que yo les haga una exposición, vamos a hacer otro test, que ahorita vamos a ver cuál test vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, que ya ustedes lo conocen, que es el de Sprint. Vamos a hacer ese test de Sprint. Y luego vamos a desarrollar uno de los métodos de entrenamiento. O sea, vamos a hacer una práctica de ese método de entrenamiento, ¿cierto? Recuerden que para las siguientes sesiones lo ideal es que cada uno traiga una sesión para que los demás compañeros la, la desarrollen, ¿cierto? Y que estos test, como lo quedamos ayer para la entrega del programa de entrenamiento, estos test se los deben aplicar ¿a quién? A 5 deportistas, ¿cierto? Y hoy me puse a consultar un poco, ¿cierto? Porque recuerden que ayer hablábamos de las zonas, de estas zonas de entrenamiento y no había claridad por medio del test de Leger cómo podríamos estar en una de estas zonas, ¿cierto? Sobre todo en esta zona y esta zona que recuerden que necesitamos el analizador de gases o el lactímetro para poder medir esas variables, ¿cierto? Entonces, ayer terminamos en esta parte. Si quieren vamos a dar un repasito breve, ¿cierto? Recuerden que acá estamos, eh, lo del programa también si quieren lo podemos repasar ahora. Entonces, ¿qué es lo que significa esto aquí? El BT1, ¿cierto? Un umbral, una zona. Acá está el BT2, que es otra zona, o la zona de velocidad aeróbica máxima o de velocidad del VO2 máximo. De cualquiera de las dos formas lo podemos llamar. Si, si no estuviéramos analizando gases, o sea, consumo de oxígeno, sino que estuviéramos analizando lactato, se llamaría umbral láctico 1, umbral láctico 2 y el otro se llamaría desestabilización metabólica, ¿cierto? Recuerden que la desestabilización metabólica es esa zona en la que ya el cuerpo no puede contraer el músculo y eliminar el lactato, sino que hay mucho lactato y el músculo ya no tiene interés de contraerse más, sino que su interés es eliminar ese lactato. Y recuerden que el lactato es un producto del piruvato, que el piruvato es un producto de la contracción muscular, o sea, es el desecho que se genera cuando el músculo se contrae. Cuando el ATP se divide y queda en ADP, ese fósforo que se libera se convierte en piruvato, ¿cierto? Entonces, acá podemos repasar que también hay otra forma de llamar que a cada una de las zonas, que es la aeróbica, la 1 que es la aeróbica, la 2 que es la de transición aeróbica o anaeróbica, la 3 que es la de desestabilización metabólica y la 4 que son sprint. Entonces recuerden que un sprint es la máxima capacidad de contracción muscular que puede generar un atleta. El sistema energético que utilizamos en el primero, ¿cuál es que es? El sistema energético, ¿cómo se llama? Oxidativo o lipolítico, ¿cierto? ¿Por qué se llama oxidativo o lipolítico? ¿Por qué? Porque la fuente energética viene de las grasas, ¿cierto? El segundo sistema energético se llama como la glucólisis aeróbica, ¿cierto? Que aquí también hay un poco de utilización de grasas, pero predominan ¿qué? Los azúcares o los carbohidratos. Muy bien. Entonces, en, este, en esta zona también hay uso de grasas, pero predominan
los carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos también se pueden, una molécula de azúcar, que sería un carbohidrato, o una molécula de glucosa, que sería un carbohidrato, tiene vías rápidas y vías lentas para convertirse en ATP, ¿cierto? Esta sería una vía más lenta, o sea que me daría mayor cantidad de ATP. Y la vía más rápida, que se llama la glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Esa sí es dependiente netamente de carbohidratos, ¿cierto? Y aquí las moléculas de carbohidratos me dan mucha potencia, pero no me da mucha cantidad, ¿cierto? Si en esta de acá, por medio de la glucólisis aeróbica, en una molécula de azúcar tengo, por decir un dato, 32 ATP, en esta de acá tengo 2 ATP, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que esta me da mayor calidad y esta me da más cantidad, ¿cierto? Y la última, que es la zona de sprint, donde utilizamos algunos momentos carbohidratos, pero principalmente utilizamos la fosfocreatina, ¿cierto? Un repaso de los tipos de fibra que utilizamos en cada una de las zonas, ¿cierto? Como, como las fibras tipo 1 son las llamadas lentas, ¿cierto? Este tipo de fibra tiene mayor número de mitocondrias y al tener mayor número de mitocondrias, pues tiene mayor capacidad de oxidar grasas, o sea, tiene una alta facilidad para hacer un gasto por medio de las grasas, ¿cierto? La segunda, que es que es la glucólisis, que utiliza fibras tipo 2 está como en ese intermedio, ¿cierto? Y ya entonces en los sprints si utilizamos los tipos de fibras tipo 2X. Recuerden que... Denme un segundito. ¿Aló? ¿Aló? No, no la ahora habla ya por acá. Ahora mira, entonces, recuerden que el tipo de fibra depende mucho de los factores genéticos y también de la entrenabilidad. Depende de la forma que yo entrene, puedo hacer que estas fibras tipo 2X se conviertan en fibras tipo 2A, ¿cierto? Y pues vayan perdiendo potencia o vayan perdiendo esa capacidad de hacerlo más rápido cada vez, ¿cierto? Eh, si nos vamos a hacer el uso del lactato como medidor de la intensidad, recordemos que haciendo una prueba de esfuerzo, en esta parte que se ve aquí verdecita, el lactato, a medida de que el deportista va corriendo, el lactato va a ir aumentando, ¿cierto? 2 milimoles de lactato, 2.3 milimoles de lactato, 2.6, 2.9. ¿Cuándo identifico que encontré el umbral láctico 1? Cuando el cambio de un parámetro a otro supera el 0.8, o sea, si paso de 3.1 a 4, ahí está el umbral láctico único, que ya más adelante vamos a recordar qué tipo de entrenamiento utilizamos en el umbral láctico 1, ¿cierto? En el umbral láctico 2, ¿cierto? Es donde se encuentra esa desestabilización metabólica. Entonces miren que aquí la curva, perdón, la línea se hace más vertical, ¿cierto? Intenta ser más vertical, la pendiente cambia. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está más preocupado por eliminar el lactato que por contraerse, ¿cierto? Obviamente para esto necesitamos el lactímetro. Si lo hacemos por frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca va a ir creciendo hasta llegar
BT2 o al umbral láctico 2 y ahí se estabiliza, ¿cierto? Como nosotros no tenemos esto para medir el umbral láctico, tampoco tenemos facilidad de cómo medir la frecuencia cardíaca a no ser de que sea tomando la del pulso radial, pero eso no es como tan fácil de usar en el entrenamiento porque imagínense, uno corre, termina bien reventado, que a veces se quiere pues, como sentar o como buscar la sombra, porque hay que mirar los factores del entrenamiento. Entonces, para venir a tener que contar las pulsaciones después del entrenamiento, después de haber hecho el esfuerzo, es como complicado. Bueno, que los deportistas pueden tener manillas o relojes que le faciliten, sí, ya, si tenemos esa herramienta, sí. Pero ¿quién de ustedes tiene esa herramienta en el trabajo? Entonces, me parece que esa tampoco sería como una herramienta muy fácil, pero hay que conocerla porque quizás en algún caso, si yo tengo un entrenamiento personalizado, si tengo una persona o dos que puedan tener estos elementos, pues yo puedo hacer uso de este parámetro de la intensidad, ¿cierto? Acá, en esta gráfica pequeña, que es el feed slope, tenemos en la parte vertical el oxígeno y en la parte horizontal el CO2. En estos test, haciendo un test de estos iguales, en la medida de que el cuerpo puede consumir oxígeno, o sea, respirar y exhalar y ser equilibrado, la línea va a ser igual, va a ser sostenida, va a ser así en diagonal sostenida como se ve ahí. Inmediatamente el sujeto empieza a hiperventilarse, o sea, eso es un indicador de que el CO2, o sea, el dióxido de carbono, está demasiado en nuestro cuerpo y mi cuerpo ya se preocupa más por botarlo, ¿cierto? Que por consumir oxígeno. Por eso uno se hiperventila o por eso los deportistas se hiperventilan. Hasta aquí hay preguntas. Un repaso breve. Listo. Acá podemos identificar en el programa de entrenamiento cuáles son los tipos de adaptación que buscamos, ¿cierto? Entonces buscamos unas adaptaciones centrales que se dan en el corazón. Esas adaptaciones centrales lo que buscan es mejorar el gasto cardíaco y para yo mejorar el gasto cardíaco tengo que tener una buena cantidad o un buen volumen de la frecuencia cardíaca y un buen volumen sistólico. El volumen sistólico consiste en la cantidad de sangre que entra al ventrículo izquierdo del corazón y cómo el ventrículo izquierdo del corazón lo expulsa. Eso se entrena. ¿Cómo se entrena? En la medida de que yo voy haciendo ejercicios de larga duración, ¿cierto? Mi corazón va teniendo esa capacidad de expandirse más, así como las bombas de agua. Cuando uno le empieza a echar agua a la bomba que le cabe más agua, las paredes de la bomba se van ampliando, lo mismo pasa con el corazón, se hace más flexible y con el entrenamiento de fuerza el ventrículo izquierdo se contrae más rápido, entonces expulsa más fuerte la sangre y aquí podemos entonces mejorar el gasto cardíaco. No es lo mismo que yo expulse 2 litros de sangre por minuto que expulse 3 o 4, ¿cierto? No va a ser igual. Hay una zona intermedia que es dependiente de la nutrición, de la alimentación. Esa zona intermedia depende solamente de la nutrición. ¿Por qué? Porque hay que mejorar el hierro. ¿Y el hierro cómo se mejora? Comiendo, ¿cierto? Consumiendo hierro. Las personas que las diagnostican con anemia son personas que tienen generalmente bajas en el hierro, ¿cierto? El hierro contiene un elemento que se llama ferritina. La ferritina es transportada por la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína que se une a quién? A la sangre, muy bien, a los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos, por medio de la ferritina, llevan el oxígeno ¿a dónde? A los músculos. Entonces, como tú lo ibas a decir, llega
al pulmón, toma el oxígeno y lo lleva al músculo. Y ahí se da estas adaptaciones periféricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que entre mucho o que salga poco oxígeno. Que entre mucho y que salga mucho. No. Que entre mucho y salga poco. ¿Por qué? Porque si entra mucho y sale mucho oxígeno, quiere decir que esta parte de la ferritina no está cumpliendo su función, porque estoy inhalando mucho oxígeno, pero cuando que tengo que ir a los pulmones a tomarlo para que los músculos lo conviertan en energía, no está sucediendo de esa manera. Entonces, como lo dijo Cristian, lo ideal es que entre mucho y que salga poco. Si sale poco, quiere decir que está siendo oxidado o está siendo utilizado. Y cuando se oxida, sale en dióxido de carbono. Muy bien. ¿Por qué entra más fácil el oxígeno al músculo o no? ¿Qué necesitamos para que el músculo, para que entre más fácil el oxígeno al músculo o no? Necesitamos muy buena capilarización. Recuerden que los capilares son unos vasos sanguíneos más pequeños que están dentro del músculo. Entonces, la arteria, como la ven aquí, esta roja grande, tiene unos vasos sanguíneos más pequeños y esos vasos sanguíneos tienen otros más pequeños que se llaman capilares. Hay unos de esos capilares que no se utilizan. Haga de cuenta que allá en el Porvenir donde vive Aleja, no llega el agua. ¿Sí o qué? No llega el agua en algunos sectores, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para que llegue el agua a esos sectores? Que pongan el acueducto por allá. ¿Qué necesitamos que llegue la sangre a unos músculos? Activar los músculos para que esos capilares empiecen a activarse. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Que los receptores de mioglobina estén bien. El receptor de mioglobina que está dentro de la célula muscular necesita recibirle el oxígeno a la mioglobina para utilizarlo dentro de la mitocondria, ¿cierto? Y necesitamos aumentar el número de mitocondrias. Les recuerdo que la mitocondria es el lugar en el cual se convierten los ácidos grasos en energía. O sea, como si fuera una cocina. Como si fuera la cocina. Entonces, llega el ácido graso, llega oxígeno, llegan otros elementos, entran a la mitocondria y la mitocondria los convierte en ¿qué? En energía. ¿Para qué? Para que usted pueda contraer el músculo. ¿Y para qué necesita contraer el músculo? Para poder correr, para poder nadar, para montar bicicleta. Bien ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Listo. Entonces, como ya nosotros hicimos el test de velocidad aeróbica máxima, ¿cuánto le dio a Roger el test de velocidad aeróbica máxima? 14 kilómetros por hora. A Vanessa, le dio como 10. 10, porque el test inicia a 10. Aleja lo hizo. Cristian lo hizo. ¿A cuánto? A 14. Felipe le dio. A Felipe fue el mejor, ¿cierto? 15. 14. 13.5. Entonces, recuerden que la velocidad aeróbica máxima o la velocidad del VO2 es la velocidad máxima a la que yo puedo consumir oxígeno. Roger, acá hay café. ¿Por qué este dato es importante? Porque cuando ustedes estaban exponiendo, ahorita hablábamos de frecuencia cardíaca, ¿nos queda fácil medirla? No. VO2, ¿nos queda fácil medirlo? No. Lactato, ¿nos queda fácil medirlo? La velocidad del VO2 la podemos medir. Sí. ¿Qué necesitamos? Distancia y tiempo. No
necesitamos más nada. ¿Cierto? Entonces, si mi velocidad aeróbica máxima es de 14 kilómetros por hora, ¿sí o qué, Pipi? ¿Cómo convierto eso en metros por segundo? ¿Por qué lo voy a convertir en metros por segundo? Porque es más fácil decir que vamos a trabajar 180 segundos, que son 3 minutos, que decir que voy a trabajar 0.3 horas. Es como difícil el cálculo, necesitamos hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, la operación sería la velocidad aeróbica máxima dividido 3.6. Entonces, cada uno de ustedes en este momento va a anotar en el papelito su velocidad aeróbica máxima y va a dividirla por 3.6. Pero a usted no le dio 14. Sí, bueno. Sí, señor. A Vanessa le da 2,7. Guarde ese número ahí, no lo vaya a borrar. Bueno, entonces, ¿cuánto fue? Estuvo en el primer escalón. Cristian, ¿cuánto te dio? Cristian no lo ha hecho. Rodier, 14. Felipe, que lo tiene diferente, y Tecillo. ¿Cuánto le dio, Cristian? ¿3 punto qué? 75. 4.16. Muy bien. Y Joan. Divida 14 entre 3.6. ¿A él le dio 14 o 14.5? Listo. Entonces, si yo voy a correr 3 minutos, ¿cierto? ¿Cuánta distancia debo recorrer? 3 minutos que dura un intervalo, ¿cierto? Como ese método que está ya en el tablero explicado. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 3.8 metros por segundo por 180 segundos. No lo puedo multiplicar por 3 minutos porque estaría multiplicando minutos con segundos y eso en matemáticas no es posible. Entonces eso me da 684 metros. Usted va a multiplicar 2.5, creo que fue lo que dijo, por 180. ¿Cuánto le da eso? Entonces usted va a recorrer 487 metros, ¿cierto? Y así a cada uno de los deportistas le vamos dando su individualización. ¿Qué pasa si yo a usted la pongo a correr 684 metros? Se priva. O quiere decir que la estoy poniendo a trabajar a una intensidad más alta de la que la debería poner a trabajar. Si la cancha que tengo mide 200 metros, ¿cuántas vueltas debo dar? Entonces, la operación matemática sería dividir la distancia entre la cantidad de metros. A mí me dio que eran 3.42 vueltas, o sea, casi 3 vueltas. Señor. Y, y ¿cuánto tiempo debe durar cada vuelta? Entonces, 3.42 lo divido entre, perdón, 3.42 no. Sí, 3.42 lo divido entre 28. Entre 60 y me debe dar 28. Entonces, cada vuelta debe durar 28 segundos. Entonces, en un espacio donde cada distancia sean 50 metros, que equivalen a los 200 metros, si yo tengo un espacio como esto,
voy a poder desarrollar ese entrenamiento, o sea, en la cancha de fútbol. Pues si yo no tengo una cancha de fútbol, sino lo que tengo es una placa, las placas normalmente miden 30 de largo por 20 de ancho, ¿cierto? Entonces yo puedo modificar eso para tener un total. Entonces yo podría decir, la cancha mide 20 por 30. O sea que aquí hay 100 metros, ¿sí o qué? Ahí hay 100 metros, ¿cierto? Entonces, de esa manera, puedo yo programar con mucha más facilidad el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, voy a mirar por acá si alcanzo a... ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?